Fecha 18 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dictó el fallo correspondiente a Lucio Orlando Blanco, que determina el índice a aplicar para la actualización de los salarios que componen su haber de inicio. Como se sabe, o como está siendo recurrente últimamente, o al menos los últimos 2 años, diciembre suele ser un mes movido en lo que hace a la realidad de los jubilados. El año pasado, en el año 2017, tuvimos el tema referente a la movilidad del haber jubilatorio con una reforma sancionada por el Congreso de la Nación, en tanto que este año, en el 2018, la actualización o lo que tiene que ver con el tema de los haberes previsionales partió por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al momento de establecer qué es lo que se discute en el caso Lucio Blanco, tenemos que tener presente el sistema de determinación del haber establecido por la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Como se sabe, esta ley, siguiendo un poco la tónica de la Ley 18.037, manda o establece que el haber de inicio de un jubilado se fija en virtud del promedio de los 120 remuneraciones computables por el periodo transcurrido en los últimos 10 años previos al cese. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un país inflacionario como la República Argentina, los 120 salarios que se van a establecer como promedio para establecer el haber de inicio jubilatorio tienen que actualizarse. A su vez, en un sistema un tanto complejo, pero que pasado a números es bastante simple, estas 120 remuneraciones no es que se establece un promedio y se establece un número, sino que se divide por 1,5 y ese 1,5 se multiplica por 30 para establecer en definitiva el haber de inicio al cual se le va a sumar la PBU. ¿Cuál es el problema relativo al caso Blanco concretamente? El señor Blanco obviamente tuvo el mismo problema que muchas de las personas que se jubilaron con cierta posterioridad a la ley de convertibilidad. Como se sabe, la ley de convertibilidad, la ley 23.091, prohibió la indexación a partir del 31 de marzo de 1991. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ANSES originariamente, para aquellas personas que se jubilaron a partir del año 91, y nosotros acá ya hacemos una pequeña presentación del caso Blanco, hasta inclusive el año 2008, y es importante esta fecha, ¿qué es lo que estableció? Que desde el año 1991 al año 2008 originariamente no establecía actualización alguna. ¿Por qué? Porque seguía aplicando las pautas de la ley de convertibilidad. Es decir, que las 120, una persona que se jubilaba, por ejemplo, en el año 2002, tenía que computarle haberes desde el 92 al 2002 para establecer el promedio de las remuneraciones. Como estaba en vigencia la ley de convertibilidad, esas remuneraciones se fijaban con carácter nominativo. Por el contrario, si una persona se jubilaba, a título de ejemplo, cesaba en actividad en el año 2000, una persona le iba a determinar el haber desde el año 90 al año 2000 y tenía un año, 90-91, para actualizar conforme el ISBIC, que era el índice de actualización salarial por el personal de industria y comercio, y posteriormente le aplicaban la convertibilidad cero movilidad. En el caso Blanco concretamente es un jubilado que pasa a pasividad en el año 2003. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había que determinar el haber por el periodo 93-2003 a fin de establecer cuál era el haber de inicio. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que originariamente el ANSES obviamente aplicó su criterio según el cual no correspondía la actualización nominativa de los salarios por el periodo 93-2003 por aplicación de la ley de convertibilidad. Blanco obviamente cuestiona la determinación de su haber inicial y judicialmente, tanto en primera instancia como en segunda instancia, la sala segunda en este caso, le aplican para la actualización de su haber el precedente Elif. En el precedente Alberto Elif, la Corte Suprema estableció que con posterioridad a la convertibilidad, que correspondía primero y principal un principio clave, que indexación no es sinónimo de actualización y que es fundamental que el haber de un jubilado o el haber de un trabajador activo al momento de convertirse en jubilado esté actualizado. Por tal razón consideraba que no se podía detener la actualización en el año 91, sino que tenía que llevarse esa actualización hasta el efectivo momento del cese. Entonces, en dicha inteligencia es que en el precedente Elif la sala segunda aplicó
el tan reclamado ahora ISBIC, que es el índice de actualización salarial del personal de la industria, y la Corte ratificó la aplicación de este índice a la espera de que el legislador llenase este vacío normativo que existía con motivo de la todavía, entre comillas, vigencia de la ley de convertibilidad. Les comentaba recién que en el año 2008 es una fecha muy importante porque es cuando se sanciona la ley 26.417. La ley 26.417 establece un mecanismo de actualización para las remuneraciones que es entre el RIPTE, entre el promedio del RIPTE y el promedio de ingresos de aportes al sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta ley rige a partir del año 2008 y seguíamos teniendo un hueco para el periodo inmediatamente los 10 años para atrás. En esta inteligencia es que los particulares seguían reclamando el ISBIC y la ANSES en cierta manera se negaba a aplicar el ISBIC. El problema se termina de agravar con motivo de la aparición de la ley de reparación histórica. Con motivo de la aparición de la ley de reparación histórica, el gobierno entra o introduce para fórmulas de actualización tanto del haber jubilatorio como de la determinación del haber, el famoso RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? Es un índice que mide la actualización de los salarios del trabajador estable, podríamos decir entre paréntesis, trabajador público. Es evidente que si uno compara cuál es la movilidad que han tenido en los últimos 10 años los trabajadores privados versus los trabajadores públicos siempre están un poco en detrimento de los trabajadores privados, porque los trabajadores privados tienen las famosas convenciones colectivas en las cuales se establecen una movilidad salarial muy diferente a la del sector público. De ahí la importancia para el gobierno de aplicar el RIPTE para la determinación del haber como para la movilidad jubilatoria de aquellas personas que habían aceptado la ley de reparación histórica. El gobierno toma el índice creado para actualizar o para establecer la determinación de los haberes de los jubilados que aceptaron la reparación histórica y pretende aplicarlo retroactivamente para ese hueco que precisamente acabamos de hablar recién, que se extiende desde el año 1991 al 2008 en detrimento del ISBIC que había sido admitido por la Corte en el caso del IF y que invariablemente estaban aplicando los juzgados de primera instancia como la Cámara. En esta inteligencia es que se da la resolución del caso Blanco con las siguientes particularidades. Encontramos una Corte que obviamente falla dividida, pero las distintas divisiones que tiene el tribunal adquieren diferentes tipos de particularidades. Un bloque mayoritario integrado por el doctor Lorenzetti, Maqueda y Rosati, una disidencia o un por su voto de la doctora Hayton de Nolasco y una disidencia así del doctor Rosenkranz. ¿Cuál es la esencia del voto mayoritario? La esencia del voto mayoritario radica en que desconoce la facultad competencial que tiene la ANSES para establecer un índice como forma de reglamentar el artículo 24 de la ley 24.241. En este punto es la esencia que divide el voto mayoritario del voto del doctor Rosenkranz. Ahora vamos a explicar muy brevemente en qué consistió el voto de la doctora Hayton de Nolasco, que es un voto más, si se quiere, constitucionalista, que no comparte el carácter exhortativo que tuvo el voto mayoritario de invitar al Congreso a que finalmente dirima esta disputa estableciendo él mismo el índice a aplicar. Pero la diferencia central se da obviamente entre un bloque mayoritario conformado, repito, por los doctores Lorenzetti, Maqueda y Rosati, con el voto del doctor Rosenkranz, que el voto del doctor Rosenkranz, contrariamente a lo entendido por el voto mayoritario, considera que el legislador no reservó de forma exclusiva la potestad de reglamentar el índice, y para eso cita el artículo 75, inciso 11, que establece que no está dentro de su competencia exclusiva, como si sucede en materia penal o tributaria, la fijación de un índice. En esa inteligencia, el doctor Rosenkranz entiende que, al no ser dentro de las facultades privativas del Congreso de la Nación el establecimiento de un índice, la ANSES, ante el silencio normativo, puede tranquilamente reglamentar la norma. El voto mayoritario, por el contrario, considera que
con posterioridad a la sanción de la ley 26.417 del año 2008, el Congreso de la Nación reasumió su competencia a la hora de establecer un índice y lo hizo estableciendo tanto la fórmula para la movilidad jubilatoria como la fórmula para la determinación del haber, con lo cual ha demostrado su intención de reglamentar la manera. El hecho de que no haya previsto la reglamentación de este hueco que se extiende entre el año 1991 y 2008 no habilita a que el ANSES establezca un índice que, contrario al ISBIC, como es el RIPTE, y que en principio arrojaría una merma a la hora de la determinación del haber jubilatorio.